lo podemos llevar a varias sesiones, ¿sí? Por varias razones. Uno, como se van a dar cuenta enseguida, vamos a empezar por un tema de endeudamiento que quizás se vea básico. Y créanme, muchachos, que posiblemente para unos va a ser y para otros no. Y me ocurre mucho cuando comparto este tipo de presentaciones, en el sentido de, es que yo no sabía ese 30% del endeudamiento y que, por ejemplo, así lo ven los bancos, o que ese es un principio de endeudamiento, que enseguida se lo voy a explicar. Y hay un nivel de endeudamiento de clase, hablo de clases, de explicaciones ya un poquito más alto, que es ya modelaciones financieras de endeudamiento, que eso implica pues un tema de Excel, no es que sea pues un Excel avanzado, pero ya son pues hacer la proyección con las tasas de interés, con las amortizaciones, que ese posiblemente si lo podemos también ver y ya ustedes deciden más adelante, que ya yo no lo sugiero mucho para los que están peleados con los números o las matemáticas, porque de pronto lo que hace es que los pueden enredar un poquito. Sin embargo, lo podemos contemplar. Y ya más adelante también cuando miremos el de inversiones nos va a ocurrir algo similar. En última instancia, lo que voy es, todo esto se envuelve mucho en matemáticas financieras, desde un concepto básico hasta un concepto un poco más alto. Yo doy clases acá en una universidad en Colombia en una especialización y créanme muchachos que cuando doy ese tema de finanzas en especialización, yo parto de que quienes están en esa especialización tienen algunos conocimientos básicos y me he encontrado lo contrario y es cuando empiezo a hablarles de ciertos términos como que no me entienden o uno les ve la cara de que no están entendiendo y empiezo a preguntarles y no tienen como que la claridad del concepto. Entonces ahí es donde yo retomo el tema, en este caso de deuda, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? En el sentido de, venga, ¿cómo lograr un endeudamiento adecuado? A mí no me gusta utilizar la palabra sana. Y es muy curioso, y lo voy a expresar en varias ocasiones. Hagan ustedes el ejercicio en Google y pongan imágenes de deuda. Háganlo más adelante para que no se me vayan a desconcentrar. Todas las imágenes que aparecen malas, todas. La gente cogiendo de la cabeza, una cadena amarrada al pie a algo como si te estuviera atando. Y uno dice, no, la deuda es buena, el endeudamiento es bueno, ¿sí? Desafortunadamente nos han llevado o hemos tenido no buenas experiencias de endeudamiento, pero una forma sana para crecer a nivel personal y a nivel empresarial organizacional para quienes acá tengan empresa es a través de un endeudamiento, pero un endeudamiento adecuado. De hecho, saco la palabra sano, porque cuando uno dice deuda sana, es como si ya le doy entrada a que endeudarme es malo, es perjudicial, ¿sí? Ya les voy entonces aquí a proyectar. Entonces, esto que vamos a ver acá, si ya ustedes a través de ISA o el equipo de talento humano lo amerite, llevarlo ya a una segunda fase más adelante, que ya son modelaciones financieras en endeudamiento. Jugando ahí en el buen sentido de la palabra con la tasa de interés, que a 6 meses, a 1 año, a 2 años, amortizaciones, cómo aplican y todo eso, también lo podemos pues contemplar en este espacio. Muy bien. Siendo así, muchachos, lo que les explicaba ahora, cambiemos un poquito la percepción del endeudamiento de que nos pueda generar algún inconveniente. Ahora, y eso lo incluye acá, si hoy estoy con una deuda o estoy endeudado y estoy en una situación difícil, eso ya es diferente. Y las últimas 3, 4 slides o diapositivas, unas sugerencias que les hago a las personas que pueden estar en esa situación, que entre otras cosas, muchas personas u organizaciones pasan por situaciones difíciles y eso lleva a que el endeudamiento se precipite, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando hablamos de deuda, muchos piensan en esto y uno escucha expresiones como, a mí no me gusta endeudarme, a mí no me gusta deberle a nadie. Y uno dice, no, pues eso también es válido, excelente, ¿ok? Pero puede llegar en un momento en donde requieras un crédito porque es preferible que los recursos que tengas los destines para una inversión y te endeudes y ahí tenés un costo-beneficio
en donde vas a salir ganando. A mí me gusta más ver la deuda como algo positivo, como algo de crecimiento personal, como decir, uy, qué bien, pude hacer mi especialización, mi maestría, o pude salir a estudiar otro idioma por fuera en el país que estoy, por un crédito que adquirí, lo pude pagar y tuve una formación profesional y personal adicional, ¿sí? ¿Y por qué no decirlo? Qué bien, adquirí deuda y gracias a esa deuda pude comprar mi transporte, llámese un vehículo, un carro, bueno, o equivalente. Y más ambicioso todavía, gracias a la deuda podemos adquirir a nivel familiar el apartamento o la casa, es decir, se enriqueció el patrimonio, fortalecimos el patrimonio. Entonces, a mí siempre me gusta ver ese tema de deuda positivo, algo que te permite crecer, ¿sí? ¿Cuál es el punto, muchachos? Y eso se lo digo mucho a mis estudiantes ya o cuando participo en ese tipo de charlas. El arte de endeudarse es saber cómo hacerlo. Y no es difícil, no es difícil, ¿sí? Ese es el punto. O sea, a veces tomamos malas decisiones o nos apresuramos o no medimos, ¿sí? La capacidad que tenemos para poder cubrir ese endeudamiento. Y claro, se nos empiezan a juntar una serie de cosas y desafortunadamente, cuando los recursos monetarios no dan, nosotros optamos siempre por qué, y es lo más lógico, cubrir las necesidades del hogar, arriendo, servicios públicos, mercado, si tengo hijos, educación de los hijos, y dejo de último, ¿a quién le debo? ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan a generarse esas dificultades o presiones desafortunadas. Entonces, no lo olviden, el arte de endeudarse es saber cómo hacerlo, ¿sí? Y miremoslo siempre desde lo positivo. Obviamente aquí parto de unas situaciones, de experiencias, cuando uno explica esto, se va uno por las experiencias, cómo las reversamos para que se vuelva algo positivo y no genere esas dificultades. Entonces, aquí se da como un paralelo que a mí me gusta mucho mostrar entre inversión, ¿sí? Y denme un segundo. Bueno, de inversión y deuda. ¿Y es cuál? Miren, acá tenemos unos capitales o recursos a necesitar o a prestar. Hay una razón de la deuda que es vital tenerla muy clara, ¿sí? Más adelante lo detallamos. Definir unas condiciones y el costo del endeudamiento. Y ojo que a veces ese costo del endeudamiento no lo miramos, o no lo entendemos, o somos ajenos a situación país, que ahorita les explico un poquito más claro de eso, ¿sí? Y aquí es el tema de inversión, que más adelante lo vemos en otro módulo, ¿ok? ¿Qué capital voy a invertir? Que ese capital no pierda valor, que realmente tenga una rentabilidad. Hablaríamos de un riesgo bajo, no un riesgo alto, y que siempre esta inversión me genere liquidez, ¿sí? Lo que les mencionaba ahora, Andrés, a mí no me gusta endeudarme, pero venga, te puedes endeudar posiblemente para que los recursos que tengas disponible los destines acá a una muy buena inversión y vas a lograr a ganar rentabilidad. Y aquí lograste una tasa de endeudamiento tan buena que ganas por lado y lado, ¿sí? Eso más adelante, cuando miremos el de inversión, me lo van a entender mejor. Pero lo que quiero llegar con este gráfico, a nivel personal y ustedes, muchachos, es que ambas situaciones, endeudarse e inversión, van de la mano, ¿sí? Y no hablemos de inversión de grandes valores, ¿sí? Es más, hablemoslo pues desde el punto de vista de lo que cada uno puede tener sus recursos en una cuenta bancaria, en una cuenta de ahorros. Lo permito, para decirlo de cierta forma. Puede ser válido, más bien, lo permito no, que no soy yo la persona indicada para decir que lo permito no. Puede ser válido, puede ser válido. Entonces, en muchas situaciones de sus vidas se van a encontrar con esa situación. Y ahí es donde debemos de saber cómo endeudarnos, pero a su vez saber cómo invertir. Listo. Entonces, ¿qué llega acá?
El endeudamiento o crédito, y acá lo enfoco en el sector financiero, que eso es muy claro tenerlo presente, que no enfoco endeudamiento cuando pedimos prestado a personas naturales, a mi papá, a mi mamá, al tía, al tío. Acá en Colombia y creo que en otros países, esos temas de préstamos que desafortunadamente, y se llaman el gota a gota, que son pues totalmente abusadores y que, perdón, no tienen pues ningún sentido. No centro la presentación acá bajo ese tipo de endeudamiento. Cuando pedimos créditos al sector financiero, hay dos situaciones básicas que debemos de analizar. Uno, tener la liquidez, es decir, la disponibilidad de recursos para cubrir la deuda. ¿Sí? Y en las conclusiones van a ver que yo vuelvo y menciono esto. Y eso, ¿quién lo sabe? Usted. Eso no se lo va a decir el banco. Eso no se lo va a decir un financiero. Y ahorita les voy a explicar por qué. Uno es el que sabe si realmente tiene o no tiene los recursos para cubrir la deuda. ¿Sí? Entonces miren que hay a veces parte un endeudamiento no tan indicado. Y es porque de entrada sé que si voy a utilizar la tarjeta de crédito, voy a utilizar un crédito de libre inversión o sin destinación específica, ya sé que posiblemente me voy a quedar corto para pagar las cuotas o la expresión que utilizamos, estoy hasta acá. ¿Sí? Miren, mencionar lo que les estoy presentando acá y les voy a seguir presentando posiblemente puede ser fácil, pero llevarlo a la realidad y ponerse en los zapatos de las situaciones financieras de las personas que posiblemente no están en una buena situación, no es tan fácil. También quiero hacer esa aclaración. Entonces, la liquidez. Segundo, el destino de la deuda. Si estamos haciendo un destino de la deuda, con el ejemplo que les mencionaba ahora, para capital de trabajo, que puede ser en el caso de los que estamos acá, un estudio en una especialización o maestría, o una carrera, o un diplomado, ¿sí? Que te genere un retorno excelente. Si estás adquiriendo una deuda porque voy a comprar un carro, pero ese carro lo voy a poner a trabajar en Uber, en Deer, bueno, en estas plataformas para tener un ingreso adicional, excelente. No quiere decir que endeudarse para darse uno su viajecito es malo, no. No quiere decir que endeudarse para tener el carro por comodidad o confort es malo, no. Son deudas que también tienen toda lógica y todo sentido. Lo que pasa es que este destino a la deuda te permite determinar, como lo vamos a mirar más adelante, el costo de la deuda. ¿Sí? Cuando la deuda es muy general, muy ambiguo, el endeudamiento me sale más costoso. Y eso aplica en en cualquier lugar, desde Estados Unidos hasta Europa. El banco te prestó, venga, ¿para qué quiere la deuda? No, pues no me pregunte, yo quiero endeudar. Ah, bueno, pum, te aplica una tasa muy alta. Listo. Entre más claros seamos con esa solicitud de endeudamiento, la tasa puede ser inferior. Entonces, esos elementos se ven representados en estos tres factores. Lo que les mencionaba ahora, razón de la deuda. Puede ser una deuda de consumo o de capital de trabajo, que es inversión. ¿Qué es de consumo? Vemos un ejemplo. Cuando tengo mi tarjeta de crédito, voy, merco y utilizo la tarjeta de crédito. Andrés, ¿eso es malo? No es malo. No es malo. Lo estás utilizando por alguna razón. Es malo si sabes que estás utilizando la tarjeta de crédito para pagar el mercado y que posiblemente vas a tener dificultades para pagar esa compra que hiciste más adelante. ¿Sí? Ahí es donde se nos empieza a enredar un poquito el tema. Y ahí sugiero yo algo que va de pronto muy en contra de lo que dicen algunas personas financieras sobre el tema. El costo. El endeudamiento siempre va a tener costo. Nadie te va a prestar gratis, también por muy cercano que sea, por muy familiar, muy amigo, y menos el sector financiero bancario. Y ese costo siempre lo vamos a llamar tasa de interés. ¿Sí? Entre menos sea la tasa de interés, ¿sí? El costo del crédito va a salir más favorable. Ahora, ¿te lo permite la liquidez? O con eso, la liquidez te lo permite. Miren que yo siempre sugiero que la liquidez esté por encima del tiempo
e inclusive el costo del crédito. Cuando usted pone en riesgo la liquidez, su capacidad de pago, créanme muchachos que se tiró todas las condiciones del endeudamiento suyo a nivel personal. Y las condiciones, garantía, plazo, responsabilidad ante no pago. ¿Sí? Entonces, ojo con este tema de condiciones que también más adelante lo menciono. Les acabo de mencionar el plazo. Uno ve personas que se endeudan y dicen, no, quiero salir rápido de esa deuda y rápido, póngalo en un tiempo corto. Uy, venga, ¿está seguro de eso? ¿Sí? Si es lo más sano. Y ahorita les planteo ahí qué es lo que yo sugiero, que creería que ya lo logran entender cuando digo que es totalmente lo contrario. La garantía depende mucho del tipo de deuda. ¿Sí? Que no hago una mención aquí muy específica, pero ustedes saben que hay garantías, bueno, ustedes saben, no, pueden ser garantías reales. ¿Qué es una garantía real? Un bien inmueble que respalde la deuda si estamos hablando de deudas muy grandes. Si voy a comprar la casa o el apartamento, la misma casa apartamento es una garantía. Cuando son deudas inferiores, pues me piden lo que llamamos un deudor solidario, que uno puede darle un manejo diferente con un banco para no poner a alguien en esa situación. ¿Qué es lo importante acá? Yo siempre doy este ejemplo. Cuando uno se endeuda, es como cuando uno está con su pareja y se va a casar. ¿Sí? Entonces, uno mira las opciones cuando se va a casar, bueno, o va a vivir con su pareja. Primera opción, unión libre. Segunda opción, por lo civil. Tercera opción, por la iglesia. No es que yo dé este consejo pues a nivel de pareja, pero entiéndame la relación. Cuando usted mira esas tres opciones, usted también ¿qué tiene que mirar? Si no da resultado, ¿sí? Y cada uno coge por su lado, ¿cuál es la menos traumática para que finalice esta sociedad conyugal? Y ustedes saben, pues cuando es por la iglesia, pues tiene unas dificultades bien representativas. Es lo mismo cuando adquieres deuda. ¿Sí? Yo voy a adquirir una deuda. Pues madre, me quedé cortico, no pude cubrir la deuda. ¿Cómo hago para salir de la mejor forma de ese endeudamiento? ¿Cómo hago para salir de la mejor forma de ese endeudamiento? Que más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ahí es donde insisto, el arte de endeudarse, saber cómo hacerlo. Y siempre teniendo, y no olviden, teniendo como primicia la palabra liquidez. Eso es clave. ¿Listo? Entonces viene algo súper importante y sencillo que ustedes lo deben de tener muy presente. Y esto lo miran los bancos. Esto lo mira cualquier entidad financiera. Por eso les mencionaba ahora, ¿quién sabe hasta dónde se pueden endeudar? Solo ustedes. Nadie más. Y aquí me van a entender muy bien por qué. ¿Cómo se estima la capacidad de endeudamiento para un crédito de forma mensual? Entonces, miren muchachos. Se suman todos los ingresos mensuales que tiene la persona, todos los ingresos. Y ahorita miramos un ejemplo. Se suman todos los gastos fijos mensuales. ¿Sí? Se hace la operación ingreso menos gasto y a eso se le aplica un 30%. ¿Qué quiere decir? Que ese 30% sería su capacidad de endeudamiento de forma, y ya vamos a ver un ejemplo, de forma mensual. Así es como lo hacen los bancos o cualquier entidad financiera. Miremos un ejemplo y me van a entender por qué digo que esto solo lo sabe usted. ¿Sí? Vamos a partir de que esto está en dólares para que tenga aplicabilidad para los compañeros de otros países, que su salario mensual son $1,000. Tiene otros ingresos de $200. Sí, unas rentas, cualquier cosita ahí adicional de $200 mensualmente, recibo $1,200. ¿Cuáles son los gastos? Mira, yo pago un arriendo de 500, unos servicios públicos, servicios públicos, agua, luz, energía, todo de $150, el colegio de mi niño, mi niña, $100, el mercado, $250, y tengo una tarjeta de crédito que mensualmente pago $100. ¿Qué quiere decir esto? Que el total de ingresos es 1,200, el total de gastos es 1,100, lo multiplico por el 30% la diferencia. 1,200 menos 1,100 da 100.
por el 30%, nos da $30. Quiere decir que su capacidad de endeudamiento mensual para pagar una cuota es de $30. ¿Sí? Miren cómo es de sencilla la estimación que te hace una entidad financiera. ¿Cuál es el punto? ¿Sí? Por eso les decía, esto solo lo sabe usted. Este cálculo solo lo hace usted, la realidad. Es que cuando vamos a pedir un endeudamiento, no damos los valores que son. ¿Sí? Me explico. Ingresos, entonces metemos otro ingreso por ahí y que posiblemente lo podamos soportar. Pero en gastos no incluyo el mercado lo bajo, los servicios públicos lo bajo, no incluyo los gastos que son. Entonces, claro, al momento de hacer la acción correspondiente, esta entidad financiera, ¿sí? Posiblemente este 30% no te dé 30, sino que te dé 60. Ojo con eso. De entrada, muchachos, nos estamos engañando. De entrada, ya llevando a un sobreendeudamiento, ¿sí? O sea, ya entra, casi que estoy planteando, en un momento dado me voy a quedar ilíquido. En un momento dado me voy a quedar ilíquido. Entonces ustedes se preguntarán, Andrés, ¿y por qué la entidad financiera no toma los 100 pesos? Precisamente por eso, como para cubrirse un poco en salud y decir, bueno, si la persona aquí no me dio los datos como eran, pues ahí va a quedar como una reserva. Uno. Dos, porque hay otra condición básica, importante. Y es cuál, pues para no ponerme aquí de profesora a preguntarle a ustedes, ¿qué quedaría faltando acá? Transporte. Bueno, transporte, podemos, miren lo importante que mencionan acá, el transporte, entonces ahí hay otro colchón, excelente, y me parece excelente que intervengan ahí y que me interrumpan, no hay lío, ¿sí? Pero hay un elemento adicional que faltaría acá, ¿sí? Que desde lo financiero también se recomienda, y es ¿cuál? El ahorro, ¿sí? Y el consejo que uno da es que de sus ingresos, es decir, de este valor de acá, usted debería dejar el 10% para el ahorro, es decir, 120. Ya la ecuación no da, ¿sí? Ya la ecuación no da, pero debería haber un ahorro. Entonces, posiblemente sean 70, $50 o $40. Vuelvo y reitero, y yo quiero ser muy respetuoso en estos muchachos. Estos ideales, cuando uno los lleva a la realidad, es que a mí me ha pasado, a mí me levantan la mano y después me buscan, o bueno, y le dicen a uno, Andrés, pucha, sí, pero es que a mí no me da por ningún lado. Madre, ni siquiera me da para cubrir los gastos básicos de mi hogar. ¿Qué ahorro voy a tener? Y ya tengo una deuda, ¿qué hago? Ahorita miramos esa situación, ¿sí? Pero entonces lo que quiero que les quede muy claro es cómo se estima en las entidades financieras. Y se los digo porque hice la consulta desde México hasta Chile, ¿sí? Tienen el mismo criterio, posiblemente. Argentina, este 30% le aplican un 35%. Hice la verificación con unas fuentes que tengo de conocidos y es la misma aplicabilidad. Entonces, más allá de que un tercero te evalúe, no lo olviden, no lo olviden. Esto solo lo sabe usted. Y ya, si te da la ecuación, así sea que te quede un ahorro mínimo del 4%, del 5%, ahí sí vas a decir, me puedo endeudar y miren que no estoy utilizando la palabra una deuda sana. Voy a tener la liquidez suficiente para pagar esta deuda. Y eso te va a llevar a una segunda decisión. ¿Y es cuál? No me puedo endeudar más. Solo me puedo endeudar más si incremento el ingreso o se me disminuyen los gastos. ¿Sí ven dónde vienen las decisiones a veces desacertadas? ¿Sí? Miren, cuando en Colombia en el 2018, no solo en Colombia, en varios países, en Perú, Citibank entró muy fuerte con la banca personal, ¿sí? Banca para personas, fueron muy agresivos, muy agresivos. En Colombia te llamaban y te decían, Lorena,
has sido seleccionado mirando bases de datos, qué sé yo, y te ofrecemos 2 tarjetas de crédito, una Visa y una Master, cada una con un cupo de $4,000, ¿sí? Pues, de $4,000. Y un crédito rotativo de $5,000, y uno era por el teléfono. Y uno, venga, venga. Sí es así, pero por razón de que no, estudiamos su historia crediticia y todo, y ya le tiene, si usted dice sí, se lo hacemos llegar a su hogar. Activa las tarjetas por teléfono o por la web y listo. Y si necesita crédito rotativo, se lo desembolsamos. ¿Sí? Y vea el cuento no, la argumentación como la vendían, que es muy charro y muy irónico. Te estamos incentivando, ¿sí? Y más adelante entras a nuestro plan de incentivos para que tengas el estatus de cliente Citibank. Eso tenía de fondo algo interesante, ¿sí? Que uno podía tener más adelante relación con endeudamiento en Estados Unidos. Ahí tenía un gancho muy bacano, muy bueno. ¿Qué pasó? Muchas personas optaron por eso. Imagínense, pues uno con 2 tarjetas de crédito y empieza el gasto y pide el crédito rotativo y empieza a gastar, vía deuda, vía deuda. Llega en un momento en donde ya no se podía cubrir. Fue tan así en Colombia, por continuar el ejemplo, que el Citi tuvo que cerrar la banca personal en Colombia, porque la cartera de mora se le incrementó demasiado. Claro, en mucho se debe a la forma de ellos como fueron colocando este tipo de endeudamiento. Causas de ese sobreendeudamiento. Y acá ya la metí un poquito más el acelerador que ya se nos fue aquí media horita. Miren lo básico que suena, pero lo importante que es. Primero, no hacer un presupuesto mensualizado, muchachos. Por favor, háganlo. Háganlo. Eso suena muy cuadriculado. Eso solo lo hacen los financieros cuadriculados, un Andrés García, un Claudio, una Natalia, que son muy cuadriculados. No, háganlo. Llévenle un archivito en Excel, en el celular. Ustedes no se imaginan, eso ayuda al momento de la toma de decisiones. ¿Sí? Se adquiere deuda sin la suficiente liquidez, que ya nos quedó claro con el 30%, y ese es, yo diría, que uno de los desafortunadamente errores más comunes y a su vez más costosos que nos genera un dolor de cabeza impresionante. Tercera situación, desconocimiento del sector financiero. Y se los decía en la sesión anterior, desafortunadamente a muchos de nosotros en nuestra educación básica no tuvimos una formación financiera. Yo no hablo de la universidad, hablo de la básica. No tuvimos una formación financiera. Entonces ahí también se ven las consecuencias. Otra razón o causa, hay compradores impulsivos, ¿sí? Y pongo el ejemplo, retomo, cuando se tienen varias tarjetas de crédito. Consejo, muchachos, no tengan más de 2 tarjetas de crédito. 3, 4, 5, ya eso se vuelve un tarjetero pues impresionante, y ahí sí ya lo que estás haciendo es tapar un hueco con otro posiblemente, ¿sí? Y va a llegar en un momento en donde ese tema se va a reventar, y sobre todo que el endeudamiento te va a salir supremamente costoso, ¿sí? Y la última, que es una de las más importantes, no aceptar a tiempo la falta de recursos para pagar la deuda y decir, levanto la mano, necesito ayuda, que es como se lo voy a explicar en las últimas diapositivas. ¿Qué hacer cuando esta vaina no me está dando? Pido ayuda y digo, venga, esto ya me cogió ventaja, tengo que hacer algo, ¿cómo hago? ¿Qué opciones o alternativas tengo para que no siga creciendo esto y se vuelva un tema totalmente inmanejable y en algunas ocasiones se ponga en riesgo una situación personal de salario, de un patrimonio X o Y o Z, y sobre todo algo muy importante, muchachos, la tranquilidad. ¿Sí? Eso es vital, eso es vital. Una de las principales causas de estrés en el mundo es el sobreendeudamiento financiero. Claro, son tantas las deudas que se tiene que uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo la cubro? ¿Sí? Y llega en un momento en donde uno dice, no, fue imposible. Hay situaciones más difíciles que otras, sí, no se los voy a negar, pero de todo es posible salir, muchachos. De todo, de una forma organizada, es posible salir. Entonces, miremos cómo deberíamos de ir con
con la deuda de la mejor forma. El endeudamiento adecuado, indicado. Ojo, liquidez y 30%. No olviden eso, liquidez y 30%. Elaborar un presupuesto mensualizado. Saber hasta dónde me puedo endeudar. Usted con el presupuesto mensualizado sabe hasta dónde se puede endeudar. Es más, se pone retos. Necesito conseguir más ingresos. Pues sin llenarse pues de trabajo y reventarse, pero necesito conseguir más ingresos. Y eso me va a permitir endeudarme más porque quiero estudiar. Determinar la capacidad de ahorro e inversión. ¿Recuerda cuando les hablaba del 10%? Andrés, no me da. Listo, ¿cuánto te da? El 3%. Listo, vamos con el 3%. Andrés, no me da ni para el 0%. Vale, vamos a organizar muy bien esos ingresos, esos gastos, cubrir la deuda, y en el mes 7 ya vas a tener capacidad de ahorro. Y en el mes 12 ya vas a poder invertir. Paso a paso vamos saliendo de los temas. Hablo de los temas que no son tan favorables para estabilizar tus finanzas. Determinar la capacidad de pago de los gastos. ¿Sí? Si yo tengo el presupuesto, pues tengo supremamente claro qué gastos y cómo y cuándo los puedo pagar. Porque uno también puede tener un juego con eso. ¿En qué sentido? Hay unos gastos que pago comenzando el mes, hay otros que pago finalizando el mes. Entonces, eso te permite jugar un poquito con el presupuesto y lo que llamamos los respiros momentáneos, que hay que saberlos administrar muy bien para efectos pues, de que no te vayas a desfasar finalizando el mes con lo que tengas que cubrir. ¿Listo? Entonces, ojo con ese presupuesto, muchachos. Se debe adquirir una deuda con la suficiente liquidez, 30%, lo que les mencioné, y el 10% ojalá de ahorro. No se angustien y no se estresen si no les da el 10%. Si es un porcentaje inferior, excelente, excelente. Alguien una vez me preguntaba, Andrés, ¿y si es un porcentaje superior y solo quiero dejar el 10%, ese porcentaje superior lo destino para prepagar deuda? Una pregunta muy buena. Lo destino para prepagar la deuda. ¿Qué es prepagar la deuda? Anticiparme a una deuda que tengo, que es a 3 años, y ya no es a 3 años, hago un prepago, hago un abono y ya me queda 2 años. ¿Sí? La respuesta es depende. Si hay un costo-beneficio que te favorece, sí. Porque si tenés un valor adicional de ese 10% y tenés una muy buena opción de rentabilidad, yo te diría, haga la inversión y deje su deuda que usted ha venido cumpliendo, ha venido pagando, sin ningún inconveniente, tenés una tasa de interés muy buena y no hay lío. Pero si no tenés una buena alternativa de inversión y la tasa de interés de ese crédito está muy alta, que enseguida hablamos un poquito de eso, sí puedes destinar a un prepago de la deuda. Pero miren que no estoy sacrificando liquidez, ¿sí? Vamos, entonces, presupuesto y liquidez. Conocer el sector financiero. No hay que ser expertos. No hay que ser expertos. Pero al momento de endeudarnos, muchachos, sí es muy clave, sí es importante saber el destino de la deuda y o el tipo de la deuda. Por lo general, lo que casi todos tenemos es una tarjeta de crédito. Todos sabemos, y los que no, se los digo acá, las tarjetas de crédito es el endeudamiento más costoso. Sí, porque es endeudamiento inmediato. Entonces, ahí es donde viene. Andrés, listo, yo tiro solo un mes. Si tu capacidad de liquidez lo da, excelente. Si no lo da, tírelo a 4, 5, 6, 7 meses. Y cuando tengas liquidez, adelantar los pagos, pero no lo hagas al contrario. 1 o 2 meses no te dio, vuelve y juega, destruyes tu capacidad de liquidez. ¿Sí? Mi sugerencia con las tarjetas de crédito, fuera de no tener más de 2, es no hacer avances en efectivo. Tocó hacer avance en efectivo, listo, se hace el avance en efectivo. Es un interés adicional superior, ¿sí? Y en algunas entidades financieras automáticamente te lo difieren a 12 o 24 meses, que digamos que es un tema un poquito ahí pues injusto, pero también hay que darle pues un tema de manejo y juego a eso. Cuando hacemos la solicitud a una entidad financiera de un crédito de libre inversión, baja un poco la tasa de interés, no mucho, baja
poco comparada con la tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Por qué sigue siendo costoso? Porque el banco te va a prestar bajo unas condiciones que no sabe cuál es la destinación de ese crédito. Es decir, juega una variable riesgo que el banco mide, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vas a pedir un crédito a un banco, en lo posible que sea con destinación específica. No, señores, entidad financiera, necesito que me presten para un carro, para una moto. No, para mis estudios, para el estudio de mi hija, de mi hijo. Es más, vea, necesito que me preste porque me voy a ir a pasear con la familia. ¿Sí? Cuando el banco tiene claro esa solicitud de crédito con una asignación específica, la tasa de interés se disminuye en algunas ocasiones considerablemente. En algunas ocasiones considerablemente. Porque de por medio puede haber una garantía. De por medio puede haber una garantía. Entonces, mi consejo es siempre traten de llevarlo como destinación específica ese crédito. Andrés, necesito una plata, pero no, pues tengo ahí como para mencionar o qué sé yo, o quiero tener la plata ahí. Ojo con eso. Pues primero no pida el crédito, porque vas a estar pagando unas cuotas sobre una plata que vas a tener y en última se te va a consumir el recurso totalmente. ¿Sí? Y si en definitiva lo quieres tener como para varios frentes o para varias situaciones, bueno, nos tocó irnos entonces un crédito de libre inversión sin destinación específica. Y la última opción de endeudamiento son los créditos de vivienda, que bien lo sabemos, son créditos con la tasa en el mercado más baja. Lo que pasa es que son créditos de un tiempo considerable, 10, 15, 20 años. Estas alternativas que te ofrece el sector bancario, muchachos, ¿qué es el consejo que les doy? Vuelvo y reitero, no establezcan el crédito en el corto plazo. Hombre, Andrés, es que me sale muy costoso si lo pongo un crédito a 5 años de libre inversión. Si está seguro que lo puede cubrir en un año porque tu liquidez lo permite, hágalo. Si no, ¿para qué lo va a hacer? Déjelo a 5 años. Si tu liquidez lo va permitiendo y logras tener esos recursos adicionales, vas prepagando a la deuda. Pero no haga lo contrario. Tasa de interés. Miren, este tema es muy interesante y aquí nos podemos quedar en 4 o 5 sesiones. Uno, pues, con el tema de la tasa de interés, muchachos, bueno, para los financieros es bien, bien encarretador. Lo que uno aconseja en estos casos, para nosotros, los que estamos aquí en esta sesión del común y corriente, es que realmente la tasa de interés sea una tasa de interés fija, no variable. Por varias razones. Pues primero, por el volumen de recursos que podemos manejar. Y segundo, porque estamos en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, muchachos, las condiciones económicas no son estables, son inestables. Y ahorita les voy a dar un ejemplo puntual y me van a entender muy bien. Y esa situación económica no estable se ve reflejado en la tasa de interés. Entonces, y eso tiende más a que en muchas ocasiones la tasa de interés suba. Entonces la tenés variable. Ahí, pues, el crédito va a salir más costoso, más costoso, más costoso. Entonces, cuando la tenés fija, entrar en esos países en una situación no muy favorable, cualquier país de Latinoamérica, no me va a golpear, no me voy a ver afectado. Y siempre es así, muchachos. Créanme que eso cuando uno va a la entidad financiera, que es que si toma la tasa de interés variable que te favorece cuando baje, a mí ya quisiera como responderle a la persona que lo atiende a uno, muéstrame pues cuando ha bajado. Yo creo que ha sido pocas las veces. Esa tasa de interés, en lo posible, muchachos, cuando estén con la entidad financiera, que se las reflejen efectiva mensual o efectiva anual, que no les vayan a poner una tasa que efectiva trimestral, semestral, efectiva nominal anual, porque los enredan un poco. Con estos dos términos es en lo que más aplicaría pues como la claridad de cómo puede ser el costo del crédito. Si sacamos otra sesión de endeudamiento en las modelaciones que yo les hablaba ahora, ahí uno le hace doble clic a esto con unas formulaciones. ¿Qué consejo, muchachos? Cuando esa tasa de interés mensual sea mayor al 2.4 o anual al 28%, es preferible no adquirir la deuda, solo en caso de ser necesario. Entonces uno ve unas situaciones de unas tasas muy altas en México, en Brasil,
y el endeudamiento en estos países es muy, muy alto, es decir, muy costoso. ¿Ok? Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar la relación de liquidez. Si hay un endeudamiento alto es porque hay unas posibilidades de liquidez buenas que te permita cubrirlo. ¿Ok? Pero realmente, por mencionar el ejemplo de estos dos países, como lo vamos a ver enseguida, el endeudamiento te hace que encarezca bastante la economía y encarezca bastante la capacidad de pago de las personas naturales. Miren lo que les menciono aquí como para tener un ejemplo de tarjetas de crédito en América Latina. Colombia promedio un 24.1%, ha tenido una leve disminución. México 67%, Perú el 51%, ¿sí? Argentina el 131%. El tema de Argentina ha sido de ese a un tema puntual de situación económica. Y Brasil, por las connotaciones que tuvo de recesión, que ya Lula lo ha logrado estabilizar un poco, ha bajado un poco más. ¿Vale? Entonces miren que es un endeudamiento costoso. Y miren esto que les quiero presentar aquí rápidamente. ¿Cómo es el consumo de los latinoamericanos con las tarjetas de crédito? Métodos de pago en puntos de venta de América Latina, datos del 2024, no puedes sacarlos del 2025, no los vi. Tarjeta de crédito, 24%. En comercio electrónico, sube al 42%. ¿Sí? En México, en comercio electrónico, 31% se pagan los mexicanos con tarjeta de crédito. En Colombia, compras presenciales, el 26%. En Chile, compras presenciales, el 22%. ¿Qué quiere decir esto? Que los latinos, nosotros los latinos, hacemos bastante uso de la tarjeta de crédito como una alternativa de compra. ¿Sí? O sea, somos consumidores con la tarjeta de crédito. Insisto, no es malo. Lo malo es que cuando tenemos dos tarjetas de crédito, compramos en todos estos frentes y no logramos tener la liquidez, tenemos que pagar la cuota, avance en efectivo una tarjeta de crédito para pagar la otra. Entonces, cuando les mencionaba, muchachos, condiciones inestables, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Resulta la inflación. Ahí les pongo pues qué es la inflación. La inflación es el costo de vida de una economía. Si en el caso de Colombia lo mide el DANE, en cada uno de los países hay un Departamento Nacional de Estadísticas que hace la medición de la inflación. ¿Sí? Si es el costo de vida, a ningún país le conviene que la inflación suba. ¿Por qué? Porque las demás variables económicas empiezan a desestabilizarse. Tasa de cambio, inversión extranjera, el mismo gasto público, el consumo. ¿Ok? Cuando la inflación tiene ese comportamiento a incrementarse, ¿qué hace de inmediato el Banco Central de cada país? Incrementa las tasas de interés de colocación. ¿Sí? Es decir, sube el costo del endeudamiento porque estos porcentajes necesita bajarlos. ¿Para qué? Para disminuir el consumo y por ende baje la inflación. Y eso es permanente en los países de Latinoamérica. Aquí no estamos hablando de Canadá, que es que estamos en Canadá. Bueno, hablemos pues de Estados Unidos, aquí no estamos hablando de que estamos en Europa. Ese es el constante de los países de Latinoamérica. Esa es la inestabilidad que les mencionaba ahora. ¿Sí? Que ante esa situación es mejor irnos con una tasa de interés fija. ¿Qué más debemos de tener en cuenta para lograr un endeudamiento adecuado? Quienes son compradores impulsivos, pues no tener más de 2 tarjetas de crédito, no hacer los avances en efectivo, hacer las compras acorde con la liquidez. Y ojo con este último, no hacer más de 2 compras de cartera en el año de la tarjeta de crédito. ¿Qué es una compra de cartera? Tengo mi tarjeta de crédito y debo $2,000 y me siento ya un poquito alcanzado. Me llaman de una entidad financiera y me dicen, vea, yo le compro esa tarjeta de crédito, vuelvo y le doy otra, ¿sí? La diferimos a más tiempo y con una tasa de interés X, Y o Z. Esa es una alternativa válida, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que no deberías de hacerlo más de 2 veces en el año, porque si lo haces 3 veces, 4 veces, ya te empieza a bajar la calificación o el score financiero que tienes. Pilas con eso, ¿sí?
No olviden ese consejo. Todos, absolutamente todos, tenemos una calificación financiera, un score. ¿Ok? Que eso, entre otras cosas, lo miran los bancos. Entonces, cuando negocias esas carteras más de 2 veces en un año, te empieza a bajar el score. Y hay que saber también cuándo hacemos esas negociaciones de compras de cartera. Y acá, aceptar a tiempo la falta de recursos para pagar la deuda. ¿Sí? Cuando, muchachos, no tenemos la liquidez y se empiezan a incumplir en el pago de las deudas, prenda el semáforo amarillo. ¿Sí? Cuando busco otro crédito para pagar parte de las cuotas actuales o el crédito actual, vaya encendiendo el semáforo rojo. Es decir, cubro un hueco con otro hueco. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Buscar entidades financieras, una refinanciación, que ya la voy a explicar, una reestructuración. ¿Ok? Que ya le voy a dar una explicacióncita ahí. Entonces, hasta acá que llevamos, ¿cómo lograr un endeudamiento adecuado? Ahora, para ir terminando, lo que les mencionaba, Andrés, sí, muy bien lo que estás diciendo y lo que estás planteando, pero hermano, si la realidad que tengo es otra, si la situación personal que tengo es otra, ¿cuál? Yo ya estoy muy sobreendeudado y mi principal endeudamiento sobre endeudamiento es con las entidades financieras. ¿Hay opción? ¿Hay solución? Sí las hay. Hay dos opciones. La primera, refinanciar la deuda. Vas donde esa entidad financiera o entidades financieras y les dice, venga, necesito refinanciar la deuda. ¿Sí? Necesito que me den más plazo, en lo posible a una tasa de interés inferior, con el fin de que también puedas liberar flujo de caja y cubrir otras necesidades. El refinanciamiento de la deuda, que te permite, venga, yo le cubro a usted, entidad financiera, que le he venido incumpliendo, ¿sí? Y que por lo menos me quede un recurso adicional. Y yo con el recurso adicional posiblemente le pague a la tía que me prestó, o posiblemente deje la plata ahí para algún imprevisto. Muchachos, ¿cuándo debemos de tomar esa decisión? Antes de 6 meses de mora en la deuda. ¿Cómo así? No le pagué a los bancos y llevo 1, 2, 3 meses y nada que le pago a los bancos. Por fuera de que me están llamando, pues, y lo están secando a uno, no deje que eso se vaya hasta el mes 6. Antes del mes 6, vaya al banco, diga, necesito refinanciar la deuda. En definitiva, necesito refinanciarlo. ¿Sí? Porque eso te permite también que no seamos penalizados en las centrales de riesgo de una forma tan fuerte. Y el score que les decía ahora, el score financiero, no se vea tan impactado. Y siempre tengan en mente esto. Si yo tuve una mora de 4 meses y empiezo a cumplir el nuevo acuerdo de refinanciación, siempre el doble es lo que demora para volver a cumplir el score. Es decir, si fueron 4 meses de mora, 8 meses, a los 8 meses, ya el score financiero se mejora. Siempre, para que manejen esa relación, siempre es el doble. Entonces, entre más rápido usted se mueva, pues pucha, llevo 2 meses en mora y ya sé que el tercero también no voy a poder y el cuarto no va a poder, rápido, rápido. Vaya al sector, a estas entidades financieras. Otra cosa es reestructurar la deuda. ¿Sí? Aquí el plazo que se otorga es mayor y el valor de la cuota puede llegar a ser un valor ya más bajo, porque la reestructuración es cuando usted dice, definitivamente la liquidez, entidad financiera mía, es mínima, es mínima. Eso que le estoy debiendo, difiéralo, ese crédito que le estoy debiendo a 2 años, necesito que me dé un plazo de 5, 6, 7 años con una cuota mínima. ¿Sí? Por lo general, esta es una decisión que se toma después de los 6 meses de mora o cuando se incumplió el acuerdo de pago. No pude cumplir esta refinanciación del acuerdo de pago. Ya nos fuimos por reestructuración. ¿Ok? Se reestructura totalmente la deuda. ¿Cuál es la desventaja de la reestructuración? Es que el score financiero se te ve muy, muy afectado. Entonces, usted terminó de cumplir la reestructuración financiera de 3 años, 4 años. Tiene que esperar aproximadamente ese tiempo para que el score financiero se mejore. ¿Sí?
Ese es el costo que tendrías que pagar al momento de irte por una reestructuración financiera. ¿Ok? Muchachos, y si ninguna de estas dos es, y ustedes me dicen, Andrés, estamos graves, estoy grave, es que ni la una ni la otra. Ya este es el último consejo que les daría. Y es irse por esas entidades que se sientan con ustedes, ¿sí? Y les dicen, venga, cuénteme sus números, a quién le debe, a qué banco le debe, y nosotros vamos y negociamos con ellos. Eso sí, las condiciones tienen que ser que usted tiene que estar súper juicioso. En México y en Colombia está Bravo, que es muy bueno. Creo que están en Chile también. ¿Sí? ¿Qué hacen ellos? Le dicen, venga Andrés García, ¿usted con cuánto puede contar al mes para pagarle a los bancos que le debe? Ah, con $500. Listo, ellos van y se sientan con los bancos, ellos, no usted. Y le dicen a los bancos, vea, este man tiene $500 y solo le puede pagar el 30% de la deuda. Ah, listo, lograron el acuerdo, tan, tan, tan. Bravo, obviamente te cobra una comisión y te va a decir, usted y yo nos vamos a aumentar cada mes y usted no se puede endeudar más o buscar más gastos, me tiene que cumplir esto porque si no yo te aplico una penalidad. ¿Sí? Porque estoy poniendo mi nombre ante un tercero para poderte tirar el último salvavidas. La diferencia de este, muchachos, es que un tercero te tira ese salvavidas para que puedas respirar. ¿Sí? Entonces aquí les pongo algunos, Bravo, Tranqui, Resuelve tu deuda. Obviamente con el que se vayan a ir hay muchos. En todos los países esta es una nueva alternativa financiera muy interesante. Verifiquen de que sea que esté legalmente constituida y que sea aprobada por la entidad financiera o entidad bancaria de cada uno de sus países. Muchachos, esa era la charla de hoy para cumplir pues con el horario. Ya ustedes deciden con talento humano si manejamos una segunda, pero un poquito más adelante, pero ese sí ya es de modelación financiera en endeudamiento. Es decir, cogemos el Excel, tasa de interés, amortización, cogemos todo eso y ahí manejamos muchos supuestos que la podemos hacer también. Andrew, no, buenísima esta charla, de verdad que súper completa y a todos los niveles. No sé si alguien, tenemos 5 minutos, si alguien quisiera hacer una pregunta, yo había levantado la mano ahorita, pero básicamente para decirles que esa plantilla que sugirió Andrés tengamos de finanzas personales, en el caso de Colombia, cuando se ingresa al capítulo de finanzas en las cajas de compensación, están disponibles y de manera gratuita. Esa es una opción que uno tiene, o hoy en día simplemente uno las busca en internet, las descarga, es súper fácil y práctico para uno poder llevar ese presupuesto, que yo diría que es la base para uno decir, voy a organizarme un poco más. Entonces, les quería yo decir que eso está disponible para que lo usemos. Inclusive voy a mirar si descargándola se las podemos replicar a todos los países. Obviamente cada uno tiene su metodología y su forma, pero creería que ahí nos podemos ayudar. Segundo, los vi a todos súper participativos, inclusive en diciembre, en estas charlas. La próxima la tenemos el 23 de abril a las 10 de la mañana mirando el tema de inversiones. Entonces, con esto que nos menciona Andrés, porque veo que la acogida ha sido muy, muy positiva, podemos entonces, Andrew, hacer un siguiente módulo haciendo la profundización en esto Excelente. que mencionas. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, inquietud antes de cerrar? A ver qué dice aquí David. Isa, una duda, no sé si Señora. en Colombia como que exista. En Colombia, digamos que en Colombia, en México como una forma de incentivar esto del ahorro, yo siempre he dicho el 10% nuestro es a uno, el 10% no le queda porque se le va en el algo, en el café, entonces eso es complicado, pero, sí, difícil, no es fácil. debería hacerse. Pero acá existe, yo no sé si en Colombia por medio de la caja de compensación es como, aquí se llama fondo del ahorro, así se llama. Entonces, digamos que
en las empresas, digamos, tú dices, voy a ahorrar 1.000 pesos, por decir cualquier número, y entonces de la nómina te van quitando y al final ese fondo del ahorro, como está, vamos a decir, como con una especie de banco, ¿sí? Entonces te da al final del año vas a tener tus 10.000 más un rendimiento pequeño más, que es tanto. Pero como te lo quitan derecho de nómina, pues obviamente estás amarrado o más bien no estás tentado a gastarlo en lo que siempre se va a necesitar, porque siempre se va a necesitar. O sea, uno dice el 10%, pero siempre se va a necesitar. Agarro para el cafecito, para la carnita, para lo que sea. Entonces, no sé si exista ya, eso me parece muy bueno. Incluso las empresas lo motivan mucho. Si tú ahorras 1.000, dan algo muy pequeño, como decir, nosotros te damos 100. Y sería interesante revisarlo claramente con un fondo de inversión que nos apalanque un rendimiento que es mínimo, tampoco es que uno, pues si me entiendes, se haga millonario, sí. O sea, es una cosa mínima de los bancos. Yo creo que Pati está hablando de un fondo de empleados. O del fondo ¿Es eso, Andrew? Sí, más o menos equivalente, pues puede ser eso, sí. Okay. Bueno, me lo llevo, Pati, me lo llevo. Para que hagamos entonces el fondo de empleados, ahí podamos ahorrar obligatoriamente. Pero válido eso. Bueno. Bueno, equipo, entonces, solo por su interés genuino de acompañarnos en esta charla de todos los participantes hoy, Juli les estará dejando saber de manera aleatoria quién fue acreedor de un heladito de crepes en Colombia o su equivalente si queda en país. Un abracito. Nos vemos en la próxima charla. Feliz fin de semana. Gracias a todos. Chao, gracias. Bye. Gracias.